querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues ahí, entre los hombres que más promueven la guerra, y creo que no exagero, la doctora Claudia Sheinbaum se lanza con un discurso muy valiente. Dice que ya no hay que sembrar la guerra, hay que sembrar vida, en referencia a la propuesta de México de este programa que tanto avance ha tenido en nuestro país y hacia Centroamérica. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, buen inicio de semana, semana importante, por la revolución, aunque hoy es día festivo, en realidad es el 20, pero mira, sí, lo que hace la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en Brasil, pues es nada más la continuidad de una política que inició con Andrés Manuel López Obrador, la cultura de la paz, la cultura de la inversión en los países menos desarrollados, la cultura del empleo, la cultura de evitar que la gente migre desde sus países de origen a Estados Unidos. Es decir, la propuesta que hace la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es fundamental en un momento en que se acaban de autorizar, el presidente Joe Biden autorizó a Zelensky el uso de misiles de largo alcance contra Rusia, en un momento en que la economía de Estados Unidos es más armamentista que nunca, con cerca de $1 billón invertidos en gastos de defensa. Sale una mujer a hablar de paz, hablar de la cultura de inversión en países pobres, hablar para sacar a esos países de la pobreza. Así que eso cambia muchas cosas. ¿Qué impacto van a tener? Mira, no importa el impacto que haya en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, la realidad es que la doctora está dando muestras que lo que es México desde que llegó a Andrés Manuel López Obrador, una cultura de la paz, una cultura de impulsar el desarrollo no solo de México, sino el desarrollo regional, en este caso, en el mundo, en los países pobres. Así que cobra una importancia fundamental como un eje de gobierno, como una doctrina de país pacifista, Vicente. Así que el discurso de Claudia Sheinbaum Pardo, no solo para que se invierta el 1% de lo que se gasta en armas en el mundo, representa mucho más que ese 1%, representa un discurso de pacificación en un momento en que sí, el mundo puede entrar o puede estar al borde de una tercera guerra mundial si Rusia decide, en respuesta a la propuesta de Biden, Rusia decide verdaderamente lanzar un ataque masivo con misiles de largo alcance y destructores contra Ucrania. Así que en un mundo que está viviendo un genocidio en tiempo real, en el que tiene la amenaza, la guerra Rusia-Ucrania, llega una mujer, la presidenta de México, con un discurso pacifista y la necesidad de impulsar el desarrollo compartido, Vicente. Y eso le da otras dimensiones a Claudia Sheinbaum Pardo en su primera salida internacional y nos muestra el alcance que tiene la doctora, que mira, hoy hace las fotos del día, hoy las hace por todo lo que representa, cada una de las fotos que le fueron tomando de los personajes. Yo vi muy bien la de Xi Jinping, me tocó, mira, ahí la tienes a propósito, el saludo con Xi Jinping es histórico, el saludo con Lula personal es histórico, es decir, con cada uno de los mandatarios, representan lo que representa la 4T. Mira, eso es tanto que la criticaron, representa lo que es México hoy, un país pacifista que mira al futuro, no solo propio, sino un futuro compartido en el que las armas sean menos y ya haya más inversión para combatir la pobreza en programas, a través de programas como Sembrando Vida, que tú dices bien, Vicente, es la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El espíritu López Obradorista
en el G20. Déjame saludar al querido Jaime Hernández, a nuestro carnalito en esta mesa de maestros. Ya llegó el que sí ha sido corresponsal de guerra, no pendejadas como López Dóriga, minimizando, por cierto, el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum, no como Carlos Loret de Mola, en fin, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas y gran amigo de Sin Censura, conductor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Querido Jaime, bien lo dice Paco, en el marco de la sombra, del miedo que nos genera esa posibilidad de una tercera guerra mundial, la boca se me haga chicharrón, pues ahí sale la doctora valiente a decir, a ver, señoras, no, no señoras, señores, porque la gran mayoría son hombres, no sembremos guerra, sembremos vida. Querido Jaime, ojalá que Alarraqui no esté viendo este programa porque nos va a estar mentando la madre y nos dirá de paleros para arriba. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, querido Vicente? Querido Paco, te abrazo. Sí, es muy interesante, fíjate, porque yo creo que en este debut internacional de Claudia Sheinbaum hay que tener en cuenta que Claudia Sheinbaum, a diferencia de, por ejemplo, el anfitrión Lula da Silva, Claudia Sheinbaum llega con un capital político intacto, es una presidenta que llega con todo su capital, a diferencia, por ejemplo, de Joe Biden, que prácticamente fue a este cónclave, a este encuentro del G20, solamente para que le tomaran la asistencia, porque muchos de los acuerdos que se van a tomar hoy o estos 2 días en Brasil, en Río de Janeiro, pues no van a ser para nada, va a ser papel mojado en el caso de Estados Unidos, porque Joe Biden no puede cumplir con los acuerdos que se tomen ahí. Además, hay que tener en cuenta que está a punto de tomar el próximo enero el poder Donald Trump con una agenda que es todo lo contrario a lo que se adopte en Río de Janeiro. Luego también tenemos a el presidente Lula da Silva, que está en serios problemas, acaba de perder en el pasado mes de octubre en unas elecciones municipales que han dejado ver su fragilidad política frente al partido político de Jair Bolsonaro. La extrema derecha está embistiendo a Lula da Silva, lo está emboscando con el propio Jair Bolsonaro, con Javier Milei, que forma parte del equipo de Donald Trump, podría decirse. Y el único que llega ahí también con fuerza suficiente es el presidente de China, Xi Jinping, que fue a esta cumbre. Posiblemente vamos a ver el encuentro, no se está confirmado todavía este encuentro con la presidenta de México, pero la presencia de Xi Jinping tiene mucho que ver con los planes de China en todo el hemisferio. Hay que tener en cuenta que acaba de estar en Perú, donde ha inaugurado el puerto de Chincay. El puerto de Chincay ahí en Perú va a ser uno de los más grandes en América del Sur y va a ser utilizado por China para, de alguna manera, acortar tiempo y costos de los traslados que hace entre Asia y el continente americano. Y yo supongo que el puerto de Chincay va a entrar en competencia con el corredor transísmico que está pues construyendo México. Ya se ha desatado, es decir, estoy hablando, sí, muy bien, nos reunimos aquí en Río de Janeiro, la presidenta rompió una lanza a favor de ese proyecto que enarboló Andrés Manuel López Obrador de Sembrando Vida, con una inversión de aproximadamente 24 millones de dólares que serían sustraídos del presupuesto militar. Vamos a ver si a Joe Biden le dan permiso de acortar ese presupuesto militar. Y entonces llega el presidente Xi Jinping pisando firme, después de haber estado en Perú inaugurando ese puerto, ahora está en Río de Janeiro para hacer presente la fuerza de China. A mí me llamaba mucho la atención el titular que utilizó Newsweek el viernes o el sábado pasado, diciendo que China se está metiendo, literal, esa fue la titular, China se mete en el patio trasero de Estados Unidos. Con la inauguración de ese puerto en Chincay, con su presencia en el G20,
Y hay que tener en cuenta otra cosa, Vicente y Paco. El G20 ha sido una organización que ha tenido sus altibajos, ¿no? De hecho, hasta antes de esta cumbre en Río de Janeiro, ha sido una organización que había perdido fuelle eh, eh, por las disputas que ha habido entre Estados Unidos, con China y Rusia por el tema de Ucrania. Y ahora, pues, la sombra de una tercera guerra mundial se cierne, porque después de la autorización de Joe Biden para que Ucrania utilice misiles de largo alcance, pues realmente ya Vladimir Putin respondió y dijo que si Ucrania utiliza estos misiles, que de alguna manera no solo pertenecen a Estados Unidos, sino a la OTAN, porque es el sistema, entonces Rusia va a estar, puede tener legitimidad para responder a estos misiles. Hay que tener en cuenta que estos misiles de mediano alcance, mediano y largo alcance, calculen ustedes que un misil de estos puede llegar de la Ciudad de México, por ejemplo, a Jalapa, ¿no? O de la Ciudad de México a Morelia. Ese es el alcance de estos misiles. Por el momento, lo que quiere Estados Unidos es que este arsenal de misiles de largo alcance sean utilizados contra la región de Kursk, que es donde están concentrados aproximadamente 10,000 efectivos del ejército norcoreano. Hay dos teorías para explicar esta decisión de Joe Biden. La primera es que Estados Unidos considera que Rusia decidió escalar el conflicto al introducir 10,000 efectivos, al poner 10,000 efectivos norcoreanos sobre el territorio ucraniano. Pero la segunda, y es con la que yo concuerdo más, es que antes de irse de la Casa Blanca, yo creo que Biden sabe que Donald Trump va a querer negociar un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Por tanto, él ha dado la luz verde a la instalación y el lanzamiento de estos misiles para que no se diga que él no hizo hasta lo último mientras estuvo bajo su presidencia, porque estos misiles se pudieron haber utilizado antes, pero él lo ha hecho hoy con la esperanza de que se diga, bueno, Biden estuvo hasta el último momento junto con Ucrania antes de que llegara Trump y negoció un acuerdo en términos favorables para Rusia. Yo creo que esa es la razón de fondo, pero en cualquier caso, no cabe duda que esto representa una seria amenaza. Y ya en el contexto general, yo creo que el G20, este cónclave se realiza precisamente cuando yo creo que toda la humanidad enfrenta una amenaza existencial que tiene que ver mucho con el calentamiento global, de ahí la importancia de esta propuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de destinar el 1% del gasto armamentista para la siembra de árboles, para prácticamente reforestar el planeta, que no solamente permitiría combatir el calentamiento global, sino también retener, darle trabajo, darle empleo a miles, cientos de miles de migrantes que siguen apurando hacia el norte. Otra amenaza existencial que sigue existiendo, pues es digamos, esta carrera, este escalamiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, que está preocupando muchísima gente por la autorización de Biden in extremis, una autorización casi en fase agónica de su mandato, y nadie sabe, precisamente por haberse declarado en esta fase agónica, si se puede salir de control. Ese es el peligro. Oye, Jaime, y ya que lo estás mencionando, alucinante el caso de Estados Unidos, ¿no? Ahora tenemos a Donald Trump diciendo, yo voy a detener la Tercera Guerra Mundial, y Joe Biden dándole poder a Zelensky para que ataque con armas que hasta el momento no ha usado contra Rusia. El colmo de los colmos, ¿no? Tanto hemos hablado del peligro que significa Donald Trump por sus visiones extremas, y Joe Biden no sé bajo qué condiciones dándole, pues no, ya no entendí, me perdí en esto de la narrativa, ¿no? De Joe Biden el bueno, Donald Trump el malo, y ahora resulta que Joe Biden antes de irse le da este poder a Zelensky, hace reaccionar a Putin. El mundo
permítanme la expresión, patas para arriba. Exacto, exacto. Y yo creo que, mira, yo creo que Vicente, en esta época que nos ha tocado vivir como periodistas, una de las cosas que yo creo que hay que resaltar es la importancia de la información per se. ¿A qué me refiero? Eh, eh, si escuchamos a Estados Unidos, la versión que nos va a dar Estados Unidos es que Vladimir Putin decidió desplegar 10,000 efectivos que aportó Corea del Norte, ¿no? Esas son las razones, son los argumentos. Pero si nos atenemos a los argumentos de Rusia, va a decir, pues sí, pues, pero ustedes están empleando misiles de largo alcance y esto puede desatar aún más las cosas, hacerlas escalar. Pero decía yo que hay un tercer elemento a tener en cuenta en el marco de esta amenaza existencial en la que se produce el G20, me refiero a la inteligencia artificial, que es un tema que tanto China como Estados Unidos se han embarcado a un ritmo frenético. Y hay que tener en cuenta, querido Vicente, que el Pentágono va a caer en manos de los aliados e incondicionales de Donald Trump y entre ellos Elon Musk. Elon Musk quiere meter la mano en el Pentágono. Tú sabes que Elon Musk es uno de los más importantes contratistas. Él, su compañía SpaceX es la que se encarga de lanzar los satélites militares. Tesla tiene numerosos contratos con el Pentágono. Y hay una agencia en el seno del Pentágono que se llama DARPA. DARPA es una agencia ultra secreta, pocos saben de DARPA. Es una agencia que estaba antes en el Pentágono, ahora está afuera del Pentágono, está en Virginia. Y esa es una agencia a la que Elon Musk le tiene muchas ganas. ¿Por qué? Porque DARPA es la agencia que se encarga de idear el futuro del Pentágono, desarrollar armamento de última generación, cyborgs, inteligencia artificial, drones, en fin, todo tipo de armamento. Es donde han estudiado durante mucho tiempo la forma en cómo se crean los supersoldados que son, aumentan sus capacidades, son modificados, les ponen implantes que son capaces de hacerlos sanar en cuestión de minutos u horas una vez que son heridos. DARPA es una agencia del futuro, es el cerebro del Pentágono. Así se le considera, el cerebro operativo del Pentágono. Y Elon Musk quiere que en muchos sentidos Silicon Valley, todos estos gigantes, metan mano en esos. Tú sabes que DARPA es la que controla la llamada Área 51, que es donde están los platillos voladores y los hombrecitos verdes. DARPA controla todo eso. Entonces, estamos realmente, tienes por un lado la carrera por la inteligencia artificial que nadie sabe quién va a terminar controlando esa inteligencia o si va a ser la propia inteligencia artificial la que va a terminar por gobernarnos a todos nosotros. Tienes el calentamiento global y tienes esta amenaza de tercera guerra. Ese es el contexto general en el que se celebra este G20. Claro, Claudia Sheinbaum no podía ser, tendría que ser diplomática, de alguna manera hacer alusión a ese elefante en la sala, apuntando directamente, sin mencionarlo, contra Estados Unidos por esta amenaza de tercera guerra mundial, diciendo, señores, ya en lugar de hacer la guerra, vamos a hacer la paz. Yo creo que ese va a ser el titular de todos los periódicos el día de mañana, el golpe de mano que ha puesto Sheinbaum sobre la mesa. Vámonos a dejar de hacer la guerra y vamos a hacer la paz. Mi querido Paco, y hay que estar al pendiente de los dichos, de las cosas que ocurran en las relaciones, en las reuniones bilaterales, porque veo muy interesado también a la oposición mediática, sobre todo a la mediática, porque la política está en la lona de minimizar, ridiculizar desde la salida en un avión comercial de la doctora Claudia Sheinbaum. Por aquí alguien me escribía de estos comentócratas que cómo soy lamezuelas, que nadie conoce a Claudia Sheinbaum, cuando Toño publica el título de esta transmisión que dice, ¿no?, que la doctora Claudia Sheinbaum es una de las más
buscadas. ¿Cómo le pusimos al título, Toño? Nada más para claridad, le pusimos al título. Es que dice, todos quieren reunión con Sheinbaum, probablemente la presidenta más popular de la G20 Brasil. Saludo con mucho gusto a Paco y a Jaime. Pues creo que no te equivocas con con este título. Y bueno, dicen que nadie conoce a Claudia Sheinbaum. Insisto, la oposición, la narrativa la están tratando de construir en los medios de comunicación que ya conocemos. Porque en la oposición política están en la lona, pues, ¿qué van a decir los liderazgos corruptos del PRI, del PAN, mi querido Paco? ¿No tienen con qué? Vicente, Toño, Jaime, un abrazote para los dos en este inicio de semana. Mira, Jaime, creo que concordamos una cosa. Claudia Sheinbaum Pardo llega a Brasil cuando en el mundo hay una especie de calculada ambigüedad en torno al armamentismo, en torno a lo que puede pasar en Ucrania con este permiso de John Biden para usar misiles de largo alcance, cuando en el mundo hay un gasto en armamento cercano a 2.5 billones de dólares, 350,000 millones en Europa, entre 350,000 y 400,000 millones. Llega una mujer con un discurso pacifista, una mujer que entiende el contexto. ¿Qué va a decir la prensa en este país? Vicente, Jaime, Toño, pues lo que ha dicho siempre, no la conocen, no saben quién es, no entienden a lo que va, es una mujer manejada por Andrés Manuel López Obrador, es decir, la prensa vieja, la prensa corporativa va a seguir en su papel. ¿Por qué? Porque ni siquiera se entiende a sí misma, Vicente. Esa prensa se perdió hace por lo menos en 2017, se perdió, aunque se mantiene como una prensa mercenaria. Eso no hay duda. En la semana pasada, al cerrar la semana, Miguel Ángel Yunes Linares lo decía bien, ¿no? En una especie de intercambio que tuvo allí con Azucena Uresti, es decir, sobre los moches de Joaquín López Dóriga, a Loret de Mola. Esa prensa hay cosas que no entiende porque nunca las ha entendido, porque nunca ha estudiado, porque prefiere recurrir a eso y recurrir a narrativas tramposas antes de entender lo que está pasando en este país, porque lo que está pasando los ha dejado sin negocio. Y claro que a la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a Brasil, los toma fuera de contexto, los toma fuera de todo y le quieren quitar, por lo tanto, la intencionalidad que tiene este discurso pacifista en un mundo armamentista, en un mundo que no ve salidas. Yo quiero pensar qué pasaría si verdaderamente Zelensky entiende que Trump no lo va a dejar hacer lo que le dejaba hacer Biden, que lo va a amarrar, e incluso yo me atrevo a pensar, después de esta autorización que le da Biden a Zelensky para usar misiles en alguna parte de Rusia, no importa la que sea, pero eso lo mete en un predicamento. Pero yo me atrevo a pensar qué pasará o qué puede pasar si Zelensky ordena atacar cualquier parte de Rusia continental ahí, y Putin le responde. Y en ese contexto, la prensa vieja, la prensa corporativa no entiende, pero no es que no quiera entender, es que toda su vida vivió en el mercenarismo. Así que va a tratar de minimizar lo que haga Claudia Sheinbaum Pardo, lo que pase, sus discursos. Este discurso pacifista, yo te decía al principio, para mí, cuando llega en este momento, cuando sí hay una amenaza de una tercera guerra mundial que metería al mundo en caos, literalmente hablando, llega una mujer a decirle, ¿saben qué? Necesitamos invertir en la paz, no en la guerra, necesitamos invertir en desarrollo. Eso descoloca a la vieja prensa corporativa, la saca del lugar, así que van a reiterarlo, pero mira, es un discurso que va a tener que aguantar Claudia Sheinbaum Pardo durante los próximos 6 años. Creo que de momento, por lo menos yo te decía, esa foto que tiene con Xi Jinping para mí va a ser historia, la forma que la recibe el presidente de Brasil también, pero aquí no se va a entender nada. ¿Por qué?
porque vivimos en un momento en que la prensa vieja está tratando de, no de definirse, sino de acabar con un sistema que no le ha dejado nada, y cuando digo no le ha dejado nada es que no le ha dejado ingresos. Así que lo tenemos que esperar durante 6 años, Vicente, lo dijimos al principio, lo hemos dicho, es una prensa que se acostumbró a vivir del dinero ajeno o del dinero nuestro, del dinero de las arcas públicas, y tenemos que entender que no sepa lo que está pasando en el mundo. Mira, no supo lo que estaba pasando aquí en 2018, no supo lo que estaba pasando aquí en junio de 2024, así que no va a entender lo que está pasando en Brasil, no va a entender lo que está pasando en Ucrania, no va a entender lo que está pasando en Palestina, a menos que le entren con algo. Y ese algo es dinero. Así que tenemos que esperar a esa misma prensa que no entiende, que no acepta lo que está pasando y que no va a entender una cumbre como la del G20. ¿Por qué? Porque están metidos en sus lógicas golpistas, en sus lógicas conspiracionistas en México, Vicente. Definitivamente, mi querido Paco, en la lona, mi querido Jaime, esta oposición política, porque pues es irrelevante lo que diga un Meco, bueno, ya no es Meco, ahora es Jorge Romero, o Romero y Cortés en el PAN, irrelevante lo que diga Alito Moreno, ya solo sirven en redes sociales para el meme, y en momentos en que la presidenta de México participa en la cumbre del G20, las naciones más poderosas del mundo, económicamente hablando, pues queda más que entre ellos apostarle a manchar, a ridiculizar, a burlarse, pues de cosas que no tienen a veces sentido, pero la oposición anda muy, muy mal, como diría Gerardo Fernández Noroña en la entrevista que nos concedió en Navojoa, Sonora, el pasado sábado en exclusiva. Urge una oposición que tenga, pues tenga tantita carnita, Jaime. Escuché muy atento esa entrevista y creo que tiene toda la razón Gerardo Fernández Noroña. Necesitamos una oposición seria, seria. En momentos en que realmente, si tú ves la agenda política del G20, te das cuenta que sí, que estamos ante una amenaza existencial la humanidad. Y lo que dijo Lula da Silva en su discurso inaugural, dijo, esta es la última oportunidad que tenemos para ponernos de acuerdo. Por eso él propuso esta alianza contra la pobreza y contra la desigualdad y contra el hambre. Y nuestra presidenta secundó esta propuesta de Lula da Silva, asegurando, dice, bueno, ¿cómo es posible que 700 millones de personas vivan por debajo del nivel de la pobreza, mientras que el gasto militar en todo el mundo, como lo decía el maestro Paco, alcanzó más allá de los 2.4 billones de dólares, sería trillones de dólares. Y con toda esa locura que es la carrera armamentista, las guerras, todo esto, tú tienes aquí en México a una oposición que, como tú lo dices, se ha convertido en un meme, en una broma, en motivo de continuo escarnio. Es lamentable, de verdad. México necesita de una oposición, lo decía Fernández Noroña, sí de derecha, pero que defienda los ideales de una derecha conservadora, sí, pero inteligente, razonable, con propuestas concretas. Durante toda la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia, no escuchamos una sola propuesta de la oposición, de la señora Xóchitl Gálvez, para contrarrestar todas las propuestas, la plataforma política de la 4T de Claudia Sheinbaum. ¿Y todo por qué? Porque todos ellos estaban prácticamente desmadejados, manejados por un personaje como Claudio X González. Claudio X González es un hombre que le ha hecho tremendo daño a México al prácticamente disolver a la oposición, convertirla en una entidad
que no se le entiende, no sabe bien si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Este junior tóxico, como dice la presidenta, se ha encargado de prácticamente disolver, quitarle entidad a una oposición que antes por lo menos tenía una identidad, cuando Maquío, ¿no? Cuando la derecha de alguna manera defendía principios que tenían que ver, eh, pues sí, con el conservadurismo, pero eran propuestas que realmente sí que respondían a las ambiciones de un sector del pueblo, ¿no? Pero si tú escuchas los noticiarios de los programas de toda la semana pasada, incluso de esta misma mañana, tienes la impresión, yo al menos estaba escuchando hace un rato la entrevista de Carmen Aristegui con Edmundo Jacobo, el que era el representante del INE. Bueno, parece ser que son incapaces de salir de este bucle, ¿no? Están atrapados en este bucle en el que dicen que este gobierno está construido a base de mayorías ficticias y que amenaza el Estado de Derecho, cuando la presidenta está en temas mucho más candentes, que tienen más que ver con nuestra existencia, como el futuro de la humanidad, mientras estas gentes en México se han quedado atrapados en este bucle, ¿no? Y esto te habla de prácticamente que ya para mí son los últimos estertores de una oposición condenada ya no solo a la intrascendencia, sino ya a desaparecer. Mira, a mí fue fantástica la entrevista que le hiciste a Gerardo Fernández Noroña, poniendo como ejemplo el tema de Alito Moreno al frente del PRI, ¿no? O poniendo también como ejemplo la urna tapada que querían poner para que la gente de Morena votara en libertad, cuando ellos han expulsado del PAN a gentes como los Yunes, cuando el PRI, Alito, ha expulsado a gente como Manlio Beltrones, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo, contemplando a una oposición que se está suicidando en cámara lenta. Estamos viendo cómo Alito Moreno, cómo Jorge, ¿cómo se llama? ¿Romero? Sí, Jorge Romero. Se están poniendo la soga en cámara lenta y en cámara lenta se van a ir suicidando la oposición. Realmente es lamentable que en México estemos contemplando y además con este añadido de esos correas de transmisión en los medios de comunicación, ¿no? Que hacen como que están viviendo, intentan por todos los medios dar la impresión de que el discurso político, las propuestas de debate de la derecha son muy válidas, sí está en riesgo la democracia en México, cuando una presidenta de México está en Río de Janeiro proponiendo una agenda que tiene mucho sentido en medio de una amenaza existencial, repito. ¿Y cómo entender, a ver, querido Paco, querido Jaime, que mientras la presidenta de México va a tener relaciones bilaterales con el presidente de China, cuando vemos a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hacerle reverencias y hasta darle un beso en la mano, tenemos a personajes que pareciera, no pareciera, que quieren que le vaya mal a México, como Ricardo Salinas Pliego, y estoy viendo a Ricardo Salinas Pliego decir, se ve prudente regresar a Argentina a invertir después de todo un gobierno que da resultados, es lo único que los inversionistas necesitamos. Me va a dar mucho gusto conocer a Javier Milei y ver qué podemos hacer para generar más prosperidad incluyente. Viva la libertad, carajo. En relación a un reporte que publican en inglés de el regreso presuntamente de inversionistas argentinas, cuando en México hemos tenido, o sea, el récord de inversión extranjera en nuestra historia. Yo ya me di por vencido con este caso que se me hace que necesita ser evaluado profesionalmente. Pues no sé qué vea Ricardo Salinas Pliego en Argentina que no lo ve en México, pero bueno, una mención aparte, ¿no? Decir que Javier Milei, hasta deshonesto,
hasta deshonesto por el hecho de que en algún momento dijo que nunca Lula, nunca. Bueno, anda con Lula, ¿no? En el G20. Mi querido Paco. Vicente, Jaime, Toño, no es incomprensible lo que está pasando en México, y no es incomprensible lo que pasa con personajes como Ricardo Benjamín Salinas Pliego. No, la verdad es que tienen, en su lógica, tienen razón. Están tratando de regresar al Miguel de la Madridismo, al salinismo, al cedillismo. No han visto lo que está pasando en Argentina. Hay que ver nada más su nivel de inflación, su nivel de pobreza. Hay que ver cómo está la Argentina tradicional. Es otra cosa, pero desde la lógica de la empresarial mexicana, o desde la lógica de periodistas, mira, yo estaba leyendo la semana un discurso que fue a dar Carmen Aristegui, no sé a dónde, hablaba del autoritarismo mexicano, y yo digo, desde su lógica tienen cierta razón. Han perdido mucho dinero desde que López Obrador llegó a la presidencia de la República. Ellos añoran el neoliberalismo, añoran el López Portillismo, incluso, que es en realidad quien da entrada al neoliberalismo, al imponer por lo que fuera, a Miguel de la Madrid Hurtado como presidente, lo impuso como candidato y luego como presidente. Es decir, añoran volver a ese pasado que empobreció al país, una nación que les dio práctica, que creó una nueva oligarquía, él entre ellos, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Carlos Slim Elú, otras que ya se consolidaron, que venían desde el porfiriato, como los de FEMSA, Germán Larrea Mota Velasco. Sí, añoran ese pasado, y llegar a Argentina a un tipo loco como Milei, que está empobreciendo a su país. Eso es lo que quieren, es lo que añoran. Sí, no debía sorprendernos, ni debe sorprendernos que es el discurso de muchos periodistas, de muchos periodistas que no entienden lo que está pasando en este país, que no entendieron el cambio de 2018, no entienden este cambio de 2024, y no entienden lo que está pasando desde hace años. Yo insisto, mira, bastante, no entienden que en este país desde 1988 mostramos que teníamos necesidad de un cambio violento, pacífico, cierto, pero cuando digo violento, de toda la estructura económica desde 1988, y nos endilgaron a Carlos Salinas de Gortari, pero no entienden lo que está pasando. Yo, mira, cuando hablo de la vieja prensa, lo digo con conocimiento de causa, vivimos en un país en el que la prensa estaba acostumbrada solo, no a reportear, no a hacer periodismo, era la mensajera entre las clases poderosas, y a eso se acostumbraron a ser sirvientes de todo mundo, pero ese otro todo mundo que era el gobierno y que eran las élites del poder económico o los poderes fácticos, los tenían muy bien, muchos de ellos son millonarios, otros vivieron muy bien, no viven tan bien porque derrocharon, pero es esa prensa la que añoran, esa prensa que les dio el neoliberalismo. Así que mira, a mí la verdad es que debía decir que me asombra, no me asombra, porque Jaime como yo vivimos esa prensa mercenaria histórica. Jaime como yo tuvimos tiempo de salir fuera y de ver el comportamiento de la prensa mexicana y de estos magnates. Mira, yo no digo que son empresarios, siempre insisto, son rentistas que se acostumbraron a vivir de la corrupción del Estado, y que ellos vivieron y se hicieron defensores de la corrupción, y por eso lo añoran. Por eso dice, qué bien que está Milei. Hay que ver cómo están los argentinos muriéndose de hambre, hay que ver las filas en los comedores comunitarios, que eso es lo que teníamos en este país. No entienden que nosotros ya vivimos todo ese proceso con López Portillo, de la Madrid, Salinas y Zedillo, ¿sí? Ya vivimos ese proceso en el que los
Los rentistas, estos magnates, se enriquecieron brutalmente. Yo lo insisto, porque conozco desde las entrañas Carlos Slim Elú, cuando llega la crisis de 87, cuando quiebra el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, tenía una riqueza contable de $50 millones, y él con otros 25 cazabolseros de este país se embolsaron riquezas multimillonarias de inversionistas mexicanos. Conozco el número porque lo dijo de la Madrid, no yo. En las memorias de Miguel de la Madrid habla, 350,000 inversionistas de las casas de bolsa perdieron todos sus ahorros antes de la quiebra del índice de precios y cotizaciones, que fue en octubre. 2 meses antes, todos los cazabolseros sacaron sus ganancias y sus capitales y dejaron funcionando la de los inversionistas. Y unos años después, Carlos Slim Elú, que tenía $50 millones, sale con una riqueza superior a $2,000 millones para comprar Telmex. Pero así podemos hacer la historia. ¿Qué es lo que pasa con Ricardo Benjamín Salinas Pliego y los acuerdos oscuros con Raúl Salinas de Gortari? Lo que pasa con Germán Larrea Mota Velasco. Sí, estos personajes como Milei, que ya tuvimos nuestros Milei, no hemos tenido uno, muchos, les entregaron el país. ¿Qué hizo Zedillo? Les regaló $1 billón en pillerías, en raterías, en fraudes a través del sistema bancario. Miguel de la Madrid lo hizo a través de las casas de bolsa, Zedillo a través de los bancos. Es decir, claro que van a extrañar ese país, y personajes como Carmen, como Loret de Mola, cualquier periodista que pongas ahí, Raimundo Rivapalacio, todos ellos añoran ese viejo régimen que les sirvió, del que se sirvieron Ciro Gómez Leiva, a López Obligado, al que pongas. Todos ellos vivieron lo mismo que los dueños de los medios, no solo fueron estos personajes, los dueños, Ortiz Ili, Juan Francisco Ortiz Ili, los dueños de Reforma que están en Fobaproa, Aguilar Camín, hay que ver cómo se enriqueció con Salinas de Gortari, Krause con Enrique Peña Nieto. Sí, añoran ese sistema, Vicente. Claro que lo añoran, se enriquecieron brutalmente este tipo. Yo decía la semana pasada en una conferencia a la que me invitaron, a este país le urge reescribir la historia, porque estos tipos que fueron comunicadores son unos pillos intelectuales. Así que hay que entenderlo así, Vicente, pero no hay que esperar nada nuevo para los próximos 6 años. Jaime lo sabe, Jaime vio inventar el primer gran montaje en la guerra, lo vio Jaime a través de Loret de Mola. Nosotros vimos otros montajes, pero en este país los comunicadores que eran mensajeros entre las élites, y con eso les sirvió para hacerse millonarios, y a personajes como Salinas Pliego, ¿qué les sirvió? Les sirvió el sistema para hacerse multimillonarios, Vicente. A ver, Paco, déjame antes de regresar con Jaime, enlazarme en estos momentos a la señal que nos envía el querido Radio Búfalo MX desde Puebla, porque están inaugurando el día de hoy precisamente el nuevo Congreso allá en Puebla. Y en estos momentos, usted acaba de ver en vivo y en directo a través de las pantallas de Sin Censura, con la ayuda de Radio Búfalo, la develación de la placa del nuevo Congreso allá en el estado de Puebla, con la presencia del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el presidente municipal de la capital Puebla, Pepe Chedraui, legisladores, legisladoras, invitados especiales que en estos momentos estarán cortando el listón en esta nueva sede, del Congreso de Puebla. Escuchamos, querido Radio Búfalo. Sí, Vicente, estamos viendo la develación de la placa, empiezan a entrar los locales e invitados. En estos momentos, pues
desde hace muchos meses la inauguración del Congreso aquí en Puebla. Ahorita vamos a estar ingresando en cuanto pasen diputados y diputados locales. Muy bien, regresaremos contigo en cualquier momento al ingreso en el primer evento oficial al interior de este nuevo edificio allá en Puebla. Imágenes en vivo y en directo que nos hace llegar el querido Radio Búfalo allá, desde Puebla. Qué bella es Puebla. Y bueno, vemos a una gran cantidad de medios de comunicación presentes. Se está llegando el tiempo de la transición de poderes en Puebla y es por eso que cualquier evento de esta envergadura resulta importante por las declaraciones que pueda dar el que se convertiría muy pronto en el director del Instituto Nacional de Migración, el actual gobernador Sergio Salomón, a invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, la llegada del nuevo gobernador, el gobernador electo, que usted ya sabe, también fue presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta. Regresaremos en cualquier momento a Puebla.